Bueno, buenas noches con todos. La primera vez que pongo aquí. Sí, ahí. A ver, el tema que voy a tratar de exponer de forma apretada, porque no lo voy a negar, no es un tema que vaya a exponer yo aquí por primera vez, sino que está plasmado en uno de mis libritos. Es el problema que está encerrado dentro del artículo 2022 del Código Civil, y que si uno le ve su aspecto procesal es el tema de la tercería de propiedades. El artículo 2022 del Código Civil regula el llamado conflicto de derechos, el fenómeno del conflicto de derechos. Si uno revisa el Código Civil, uno ve en resumen que cuando se oponen dos derechos reales sobre un mismo bien, se refiere al primero que se inscribió, al primer derecho real que se inscribió, ¿no? Y cuando se enfrentan derechos de diferente naturaleza, se debe acudir al derecho común, dice el Código Civil. Y ese es el gran problema de la norma, ¿no? ¿Qué cosa es el derecho común? ¿Cómo entender el derecho común para resolver conflictos, choques entre derechos de diferente naturaleza? El caso paradigmático del artículo 2022 es el de la tercería de propiedad, justamente. Hay otros conflictos de derecho, como vamos a ver en unos momentos, pero digamos que el supuesto emblemático, o al que más se invoca cuando uno resuelve un caso, es el de la tercería de propiedad, y el caso es el siguiente, lo voy a exponer de manera muy rápida y apretada, ¿no? Supongamos que el amigo o amiga que está a su lado les pide un préstamo, una suma fuerte de dinero, pónganse $30.000, ¿no? Bueno, yo no podría prestar $30.000, pero de repente alguien sí. ¿Ya? Entonces le dice, préstame 30.000, ya tú le prestas. Pero le prestas guiándote, fiándote de la información registral que tiene esta persona. Esto es, de los bienes inmuebles que pueda tener inscritos en los registros públicos. Claro, ustedes dirán, doctor, pero puede pedir una garantía, sí, pero de repente no la pide. O si pide una garantía, esta resulta diminuta con el paso del tiempo. Tú le prestas el dinero, insisto, guiándote de las propiedades que tiene este deudor en el registro público. Mañana más tarde te cabecea, no te quiere pagar. ¿Hay una hipoteca? No hay. ¿No hay otra guía? No hay otra. Pero tú te acuerdas de los bienes que tenía inscritos en el registro público. Entonces lo embargas. Digamos que lo embargas en agosto. Lo embargas, avanza el proceso judicial, vas a ejecutar ese embargo para rematar el bien y hacerte pago con eso. Pero antes de que eso suceda, aparece un tercero, por eso viene tercería, ¿no? Aparece un tercero y pone su tercería. Y dicen, no, porque cuando se embargó en agosto, resulta que yo ya soy dueño desde julio o desde junio. No habría inscrito mi compra-venta, no habría inscrito mi propiedad, pero yo ya soy dueño, y el Código Civil dice que no es necesaria la inscripción para que yo sea dueño. Yo ya soy propietario. Así que ese embargo debe quedar sin efecto, debe levantarse. Yo tengo aquí mi minuta con firma legalizada por el notario de Loroya, y ya está, ¿no? Acá vengo yo con mi tercería, y tiene ese embargo, debe quedar sin efecto. Pero ¿qué va a decir el acreedor embargante? Tú, ¿no? Ustedes. Pero cuando yo te embargué, el bien estaba a nombre de mi deudor. Yo me he guiado de la información del registro. Por eso justamente el embargo se trabó y se inscribió bien.
Entonces ahí viene el problema, ¿no? ¿Cómo solucionar este tema? Si uno da un vistazo a las decisiones de los tribunales, a la jurisprudencia, va a advertir o va a entender ya que a nivel de primera instancia y a nivel de salas superiores, la respuesta es claramente no 100% de casos, pero de repente un 80 o 90% que le dan la razón al tercerista y al acreedor, o sea, a ustedes, los dejan de lado y dejan sin efecto su embargo y declaran fundada la tercería. Pero en la Corte Suprema, al menos en los últimos 10 años, allí el problema ha habido mucha controversia. A veces la Corte Suprema daba la razón al acreedor embargante a ustedes en base al principio de prioridad registral, ¿no? Un poco resumiendo, estoy siendo bastante sintético y lo más claro que sea posible, ¿no? Aquí en el público hay colegas y también estudiantes, hay algunos ya los he reconocido. Entonces, la Corte Suprema, decía, ha preferido darle en ocasiones la razón al acreedor embargante, ¿no? Ustedes, en base al principio de prioridad registral. Primero en el registro, primero en el derecho. Pero por otro lado, hay varias decisiones de la Corte Suprema también que dicen que no, que debe ganar el propietario, el tercerista. ¿Por qué? Porque uno no puede embargar bienes que no le pertenecen a su deudor. Y cuando embargó, ese bien embargado ya no era del deudor, era de un tercero. Aunque en el registro no se haya dejado constancia de ello, porque, como vuelvo a repetir, la transferencia de propiedad opera al margen del registro, ¿no? Opera al margen del registro, al menos eso se admite claramente en el Poder Judicial, y de repente por ahí hay algún pequeño sector de la doctrina peruana que dice lo contrario, ¿no? Pero en los tribunales no ha tenido mayor eco. Entonces, frente a esta situación de incertidumbre, porque uno presenta la tercería o uno es demandado por tercería y uno de repente puede saber cómo le va a ir en el juzgado especializado, cómo le va a ir a nivel de sala superior, pero uno tiene mucha duda sobre cómo le va a ir a nivel de la Corte Suprema. Se puede ir bien o puede más, no se sabe. Insisto, no hay una postura uniforme. Precisamente por eso el profesor Nelson Ramírez Jiménez es uno de los que cada vez que se ocupa del tema ha demandado que uno de los próximos plenos casatorios sea sobre este tema. No hay un pleno casatorio al respecto, sería interesante. Hay muchísimos procesos de tercería si uno los compara con otro tipo de litigios. Definitivamente, si uno de los plenos casatorios tratara este tema, se convertiría, a mi modesto modo de ver, que por lo menos el económicamente más importante de todos los 6 anteriores. Bueno, ¿cómo está el tema en la doctrina? También hay mucha controversia. Hay autores que están a favor del acreedor embargante, básicamente invocando lo que se ha invocado en el quinto pleno casatorio, la seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica, formalidad, registro. Hay que dar la razón a ustedes, ¿no? Pero hay otros que han negado eso y patrocinan la postura en favor del propietario, del tercerista. Entonces, a nivel de la doctrina hay mucha controversia. Si uno se pone a investigar, a indagar, va a encontrar autores a favor del tercerista y va a encontrar autores a favor del acreedor embargante, ¿no? Lo que yo voy a señalar aquí es un poco un resumen, nada más, bastante apretado, de las posturas y un poco un análisis crítico a ver a qué conclusión podemos ir llegando para cerrar mi intervención. Si de mencionar autores se trata a favor del tercerista, podríamos ver al papá, al creador del 2022 del Código Civil, que según algunas pequeñas pesquisas que pude realizar para preparar ese texto que mencioné, fue Jacques Piquet.
¿ya? Él fue el ponente, junto con Víctor Ramírez, pero me parece que fue Figio finalmente quien manejó todo, el ponente del libro noveno que tenemos, ¿no? Entonces, si uno se pone a revisar la exposición de motivos, que sería pues lo que reflejaría la opinión del profesor, se dice lo siguiente, ¿no? Cuando hay conflictos de derechos de diferente naturaleza, y en este caso tendríamos un conflicto de derechos de diferente naturaleza, ¿no? Por ahí, por un lado el derecho de crédito, representado por el embargo, ¿no es cierto? Y por otro lado, la propiedad, ¿no? Es un derecho real, ¿no? Dice el 2022 que debemos aplicar el derecho común. ¿Qué es el derecho común? El derecho civil. Y el derecho civil dice que yo no puedo embargar bienes que no son de mi deudor. Entonces, si viene un tercero con un contrato de fecha cierta, con fecha cierta, demostrando que compró antes de la traba del embargo, él debe ser preferido. Si no fuese así, estaríamos admitiendo, estaríamos reconociendo que se pueden embargar bienes que no son de nuestros deudores, y eso está mal, ¿no? Esa es un poco la idea de la exposición de motivos y que se suele barajar. Y hay otra idea más, bastante citada, bastante socorrida. Dicen que los derechos reales son erga omnes y los derechos de crédito solo interpartes, ¿no? Por un lado tenemos los derechos absolutos, ahí está la propiedad, y por otro lado los derechos relativos. Pues supuestamente, por esa razón también, se tendría que proteger al tercerista, porque tiene un derecho que es erga omnes. En cambio, la acreedora embargante solo tiene un derecho interpartes, ¿no? Básicamente, esas dos son las razones que se suelen escribir. Hay otros argumentos, insisto, que no estoy mencionando. ¿Cómo podríamos nosotros analizar estos argumentos, ¿no? Hay un tercer argumento interesante que voy a mencionar para un poco redondear el discurso. Es lo que dice el artículo 535 del Código Procesal Civil, que dice que cuando uno presenta una demanda de tercería, debe acreditar la propiedad con documento público de fecha cierta. Ahí está, dice. No es necesaria la inscripción para que gane la tercería. Si el Código Procesal Civil dice que cuando yo presento una tercería, me está pidiendo un documento, ¿no?, público, privado, con fecha cierta, no es necesaria la inscripción, debe ganar el tercerista. Aunque su propiedad no sea inscrito, eso se debe deducir del 535 que regula los requisitos de admisión para una demanda de tercería, ¿no? Entonces ahí tenemos esos tres argumentos. ¿Ya? Vamos a conversar un poquito críticamente sobre estos tres argumentos, ¿no? Insisto, en derecho las cosas son bastante opinables, ¿no? Aunque haya gente que se pretende ser los portadores de la verdad, no deberíamos, creo, caer en esa metodología o en ese enfoque, ¿no? Que, bueno, nadie en el mundo lo ha defendido. Entonces, lo que no significa que uno defienda sus opiniones con convicción, ¿no? A ver, primero, el primer argumento, ¿no? Cuando hablamos de derecho común, el código está regulando un conflicto de derechos subjetivos, cuando chocan los derechos subjetivos, se oponen entre sí. Eso hace la primera parte del 2022, ¿no? Un conflicto entre derechos reales. La segunda parte, un conflicto entre derechos de diferente naturaleza, y en el caso que estamos conversando, un derecho real con un derecho de crédito. Cuando se dice que el derecho común prohíbe embargar bienes de nuestro deudor, eso no es un supuesto de conflicto de derechos. No. La norma, el 2022, cuando dice, cuando hay conflicto de derechos que son de diferente naturaleza, hay que aplicar el derecho común. Eso se denomina norma de remisión, nos está mandando a otro lado.
¿Qué sucede cuando se enfrenta el derecho de un arrendatario con el de un propietario? No, el arrendatario dice, bueno, yo he inscrito mi arrendamiento, ahora voy por el bien. Y encuentro una persona que adquirió antes que él inscribiera su arrendamiento, pero no inscribió su propiedad. Ese es otro conflicto, por lo menos siguiendo la lógica de la exposición de motivos, ese es otro conflicto de derechos de diferente naturaleza. El derecho de crédito del arrendatario antes de que acceda al bien, y por otro lado el propietario. ¿Quién gana? Uno revisa el Código Civil 1708 y ve que gana el arrendatario inscrito. Él debe ser preferido. ¿Hay otro supuesto de conflicto de derechos de diferente naturaleza regulado en el Código Civil? Sí. Los supuestos de contrato de opción. ¿Qué pasa si alguien inscribió su contrato de opción y resulta que hay un propietario con el que no se celebró el contrato de opción, que adquirió antes, pero no inscrito? ¿Quién gana? Otra vez gana quien inscribió. Hay dos casos, señores, de conflictos de derechos de diferente naturaleza, donde ¿quién gana? El registro. Y el que estamos conversando ahorita es un tercer caso. ¿Hay una regla del Código Civil que regule este tercer caso que estamos hablando? No la hay. O sea que si la segunda parte del 2022 remite a algún lugar, para el caso que estamos conversando no hay solución. Y cuando uno se pone a revisar, algunos autores concuerdan con esa idea. Entonces no se diga que hay una solución. No la hay. No la hay. Cuando se dice el derecho común, que yo pueda, la norma que me dice, o la sistemática de normas que me dice lo que yo puedo embargar, lo que no puedo embargar, eso no es conflicto de derechos. Más bien, si uno sigue una interpretación literal del código, si uno es coherente con el método de trabajo que emplea la exposición de motivos, uno dice más o menos el siguiente razonamiento, ya para terminar con este primer punto. Si yo tengo dos casos de conflictos de derechos de diferente naturaleza regulados en el Código Civil, ¿por qué el tercer caso no deberíamos solucionarlo de la misma manera? De repente por ahí podemos sugerir una aplicación analógica. ¿Por qué el arrendatario le va a ganar al propietario? ¿Por qué el que tiene un contrato de opción siempre inscrito le va a ganar al propietario? ¿Y por qué no el acreedor embargante? ¿Qué tiene él que no tengan los otros dos? ¿Por qué? No hay razón. El segundo argumento, que la propiedad es erga omnes y que el crédito es inter partes. Ese modo de ver los derechos subjetivos ha sido bastante criticado. Podría demandar todo un ciclo de conferencias para conversar sobre una figura que se llama la tutela quiliana del crédito. Los derechos de crédito también pueden ser lesionados por terceros. Imagínense si un tercero al deudor de ustedes le ocasiona un daño, lo deja inhabilitado para que cumpla con la prestación. ¿Qué pasa si un tercero al deudor de ustedes lo induce al incumplimiento? Esos son supuestos que por lo menos la moderna doctrina considera que los terceros también pueden lesionar los derechos de crédito. Traigo a colación la idea de un autor italiano llamado Rosario Nicolò, que decía lo siguiente, ¿no? O destacaba un punto importante para construir una concepción bastante singular de la obligación. Él destacaba mucho lo siguiente: cómo los terceros pueden satisfacer al acreedor. Claro, si uno revisa el Código Civil en 1222, existe el pago por terceros. Los terceros pueden pagar, los terceros pueden intervenir. ¿Ya? Entonces, si un tercero puede intervenir para satisfacer, ¿por qué no puede intervenir para lesionar? ¿No? Entonces, este argumento
se basa en una concepción, una clasificación un poco caduca de los derechos subjetivos. Y el tercer punto, el 535 del Código Procesal Civil, que sí es un argumento un poquito más interesante que los anteriores, uno simplemente puede decir lo siguiente, ¿no? Estamos hablando del conflicto de derechos de diferente naturaleza, ¿no? Derechos subjetivos de diferente naturaleza. Ese conflicto se tiene que resolver con una norma de derecho sustantivo, no con una norma de derecho procesal. Además, el 535 no regula quién, vamos a decirlo así en términos no muy técnicos, no regula quién va a ganar o quién va a tener la razón en una tercería, simplemente regula los requisitos de admisión de una demanda. ¿Acaso cuando a nosotros nos admiten una demanda, eso significa que vamos a ganar? Si cumplimos con todos los requisitos de admisión de la demanda, 426, 427 del Código Procesal Civil, ¿ya ganamos? Por supuesto que no. Entonces yo no puedo, de una norma que establece requisitos de admisión de una demanda, deducir la solución de cómo va a ser el asunto en tutela de fondo. Entonces, sobre estas consideraciones, y yo quisiera un poco que nos detengamos en la primera, que como incluso siguiendo una interpretación literal del Código Civil, en realidad se debiera llegar a la conclusión de que debiera ganar el acreedor embargante el conflicto, ¿no? Insisto, para darle una coherencia al código, ¿no? ¿Cómo puede ser que el arrendatario le gane al propietario no inscrito? El que tiene un contrato de opción le gane al propietario no inscrito, y el acreedor embargante no, cuando no hay norma expresa. Entonces, sobre la base de estas consideraciones, creo que deberíamos un poquito repensar repensar el criterio que defienden los jueces de primera y segunda instancia, y de repente por ahí empezar a meditar hasta qué punto puede ser razonable o hasta qué punto deberíamos recoger esta tendencia, una de las tendencias de la Corte Suprema que tiende a favorecer al acreedor embargante. Bueno, ya se acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho su atención.